En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, encontramos una sección de libros atribuidos a varios profetas del pueblo de Israel, como por ejemplo Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, etc. Pero ellos no fueron los únicos profetas en Israel. A estos se les conoce como los profetas escritores. Pero hay otro nutrido grupo, y son la mayoría, de profetas que no escribieron ningún libro. Entre esos profetas no escritores sobresale, por supuesto, el profeta Elías, un profeta verdaderamente poderoso. Vamos a ver por qué. En el siglo IX a.C., la situación en Israel fue muy lamentable. Hubo un abandono masivo de la fe en el único Dios para aceptar la fe en un Dios inexistente, famoso, llamado Baal. En el libro primero de los Reyes, te voy a leer unos versitos, capítulo 16, dice así, verso 30. Ahab, hijo de Omri, hizo el mal a los ojos de Yahvé, más que todos los que vivieron antes de él. Lo que menos hizo fue seguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los Sidonios, y se fue a servir a Baal postrándose ante él. Alzó un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Este rey llamado Ahab se casó con una mujer pagana llamada Jezabel. Estamos hablando del reino del norte, con capital en Samaria. El reino del sur tenía por capital a Jerusalén. Ese reino no, es el reino del norte. Ahí es donde apareció Elías. Entonces el Señor suscita a Elías para enfrentar al rey y a su esposa, al rey Ahaz y a su esposa Jezabel, porque Jezabel y Ahaz ordenaron la matanza y la extinción de todos los profetas de Dios. Fíjense nada más, qué crueldad, qué insensatez, que este hombre se haya dejado llevar, se haya dejado manipular por su mujer Jezabel, una extranjera, enemiga del verdadero Dios, y donde antes se rendía culto a Dios, ahora rendían culto al disque Dios llamado Baal. Bueno, aparece Elías entonces en el reino del norte. Es significativo el nombre de Elías, quiere decir Yahvé es Dios o el Señor es Dios. La vida y la obra de este gran profeta la encontramos descrita en los capítulos del 17 al 19 y también el 21 del primer libro de Reyes. Reyes 17, 18, 19 y 21, todos capítulos. Y en los dos primeros capítulos del segundo libro de los Reyes. Bueno, fue un aguerrido, pero de veras valiente defensor de la fe en el único Dios, el Dios de Israel. Era un profeta verdadero. ¿Y cómo distinguir a un profeta verdadero, hermanos? Porque al explicar el Evangelio les decía, en el tiempo presente hay un montón de gente que según es profeta al estilo bíblico. Bueno, cuidado con esos. Como auténtico profeta de Dios, anuncia, exhorta, denuncia los pecados. Y eso le va a costar muchas persecuciones, lágrimas y desencantos. Pero el verdadero profeta de Dios no solamente habla y anuncia cosas hermosas, también siempre denuncia
el pecado personal y el pecado social. Y otro rasgo característico es que se cumple todo lo que dice. Un profeta es falso si lo que dice no se cumple. Pero recordemos, el profeta no es solamente el que anuncia lo que va a pasar. Anuncia en el tiempo presente, denuncia en el tiempo presente, exhorta en el tiempo presente, enseña, da testimonio también en el tiempo presente y no se la pasa hablando de lo que va a pasar en el futuro. Anuncia entonces el profeta, por principio, una gran sequía. 3 años vendrán sin lluvia. Entonces, como empezó a caer en desgracia del rey y de su esposa Jezabel, se va por allí cerca a un torrente, un cauce de un riachuelo, de un arroyo, que cuando llega tenía agua, pero después se seca, pues estando allí es alimentado milagrosamente por cuervos. Después Dios le ordena que se vaya a Sarepta, una ciudad de Sidón, ya en el extranjero. Llega allá y se encuentra con una mujer viuda que andaba recogiendo leña para hacerse un panecillo. Elías le pide agua y le dice, y tráeme también un pan. Y dice ella, no, te juro que ya no tengo más que poquita harina y poquito aceite para dar de comer a mi hijo con un pancito que vamos a hacer. Y dice el profeta, haz lo que te digo, porque esto dice el Señor, ni la vasija que contiene harina, ni la vasija que contiene el aceite se van a agotar. Siempre habrá mientras llegue la lluvia. Y esta mujer le creyó y estuvo alimentando al profeta otra vez de manera milagrosa la multiplicación de la harina y del aceite. Pasa el tiempo, sigue allí Elías y muere el hijo de la viuda. Ella le dice, ¿por qué has venido a mí, hijo de Dios, hombre de Dios, para echarme en cara mis pecados antiguos y castigarme? Y entonces Elías se conmueve y le habla a Dios y resucita al hijo de la viuda. Otro milagro. Después le dice al rey, vamos a hacer una reunión con los profetas de Baal. Este capítulo 18 del primer libro de los Reyes, hermanos, es muy hermoso. Se reúne el pueblo, los 450 profetas de Baal y Elías, único profeta del Dios verdadero. Y entonces les lanza un reto. Vamos a hacer una cosa, le dice al pueblo. El Dios que responda mandando fuego sobre una ofrenda que vamos a preparar, ese es el verdadero Dios. Si Baal manda fuego, créanle a Baal. Si nuestro Dios manda el fuego, crean pues en el Dios. Descuartizan las reses, las ponen sobre leña y le dice Moisés a los profetas de Baal, ustedes primero pídanle a su Dios que mande el fuego. Se la pasaron toda la mañana dando de gritos y alaridos. Al último se empezaron a cortar la panza y el pecho, la espalda y los brazos, pensando que, como era su costumbre, sangrándose, Dios, su Dios, los iba a escuchar. Y entonces, de manera sarcástica y con razón, este bendito hombre de Dios, Elías, le dice, pues grítenle, ha de estar dormido, ha de andar de viaje, se harán algún negocio, no les quiere hacer caso, grítenle más. Hasta cayeron en trance y nada. Cuando le tocó al profeta Elías, le dice a la gente del pueblo, échenle agua a la leña, échenle otra vez, luego échenle por tercera vez, hasta se llenó de agua el surquito que hizo alrededor de la ofrenda. Y entonces Elías le habla a Dios Todopoderoso, pues al verdadero Dios, ¿no? El Señor, yo estoy haciendo todo esto porque tú me lo mandaste. Respóndeme, Señor, respóndeme. ¡Paz! Llega el fuego y consumió el becerro que estaba descuartizado sobre la leña, empapada en agua, y se consumió todo. Ese día el pueblo creyó, dice,
Yahvé, el Señor es el verdadero Dios. Pues ese día allí en el torrente Quizón, Elías y el pueblo degollaron a los 450 profetas de Baal. Fuera, putrefacción. Pero Jezabel quedó indignada y molesta y tramó la muerte de Elías. Entonces, Elías huye al desierto y está bien desanimado, desalentado. Señor, pues yo he hecho lo que tú me dices. Ya quítame la vida, ya prefiero morirme. Y dice Dios, nada de eso. Viene un ángel y lo alimenta, recupera fuerzas. Vuelve el ángel con alimento y le dice, levántate y come, porque el camino es largo. Vas a ir al monte Horeb. El monte Horeb va a estar lejísimos, es el monte Sinaí, por donde pasaron los israelitas cuando venían de camino de Egipto a la tierra prometida. El Horeb o monte Sinaí es el mismo. Y con la fuerza de este alimento, reunió fuerzas para caminar durante 40 días. Fíjense, una caminata de 40 días hasta el monte Sinaí, donde tendría el encuentro con Dios. Este alimento que le dio no los cuervos, no la viuda de Sarepta, sino un ángel del cielo, hermanos, es una anticipación de la Eucaristía. Es figura de la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el alimento que nos va a capacitar, la Eucaristía es el alimento que nos va a fortalecer para poder llegar al encuentro definitivo con Dios en el cielo. La Eucaristía es la prenda segura de la vida eterna. La Eucaristía es el camino correcto para llegar al cielo. ¿Cómo debemos, por lo tanto, hermanos, buscar la comunión? ¿No les hubiera gustado probar un pedacito de ese pan que los cuervos le llevaban a Elías? ¿O un pedacito de esos panes que hacía la viuda de Sarepta con la harina y el aceite que no se acababan? Sobre todo, ¿no les hubiera gustado saborear un pedacito de ese pan que el ángel mismo del cielo trajo para Elías? Pues eso no es nada comparado con la Eucaristía. La Eucaristía, hermanos, es el alimento bendito de los fieles de Dios, de los seguidores del Señor. Por eso amemos y busquemos la Eucaristía. Ilusionémonos con la posibilidad de comulgar todos los días. Cuando llega al Horeb o monte Sinaí, llega una ventolera y nada y otra y nada, hasta que viene una brisa suave. Allí estaba el Señor. Y el Señor le ordena 3 cosas. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como el nuevo rey de Israel. Israel es el reino del norte, acuérdense, con capital en Samaria. Y también unge a tu sucesor, a Eliseo. Eliseo es discípulo de Elías por orden de Dios. Fíjense, hermanos, qué bonito. Y Eliseo heredó el espíritu de su maestro, Elías. Pero no paran ahí las cosas en relación al profeta Elías. Otro profeta posterior, el profeta Malaquías, en el capítulo 4, verso 6, afirmó que Elías habría de volver antes de que llegara el día grande y terrible del Señor. O sea, antes de que apareciera el Mesías. Por eso luego en el Nuevo Testamento le preguntan, ¿por qué dicen los escribas y fariseos que antes del Mesías tiene que venir Elías? Y dice Cristo, pues Elías ya vino, era Juan. Aparece también el profeta Elías el día de la transfiguración del Señor.
allá en el monte Tabor, junto con Moisés, Moisés representando a la ley, Elías, un profeta no escritor, representando a todos los profetas. Y por último, recordemos también una alusión al profeta Elías. Cuando Cristo estaba agonizando en la cruz, estaba haciendo oración. Para que no olvidemos la importancia de los salmos. Cristo estaba haciendo oración con los salmos. Cristo rezaba con los salmos. Cristo recitaba y cantaba los salmos. Y hubo un momento en que estaba diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al oír ellos que estaba hablando, Cristo estaba rezando con el salmo, ellos dijeron, oigan, está llamando a Elías. Y es que se parece, Elí quiere decir Dios mío, Elía es Elías, pero se parece Elí, Elía. Bueno, en el Antiguo Testamento se mencionan otros, en el Antiguo Testamento se mencionan otros Elías, pero este profeta del siglo IX antes de Cristo, del reino de Israel, reino del norte, es el más importante de todos ellos. Hay que sentir admiración, respeto y cariño por este auténtico profeta, hombre de Dios, que cumplió cabalmente con la encomienda del Señor. Por favor, hermanos, reenvíen con sus familiares y amigos esta enseñanza sobre el profeta Elías. Feliz y bendecido día tengan todos.